Hola, hola. Bienvenidos a mi podcast El Diván del Centauro. Mi nombre es Paolo Miranda, psicólogo e investigador espiritual. El tema de hoy, ego y esencia. El Papa Francisco en el año 2013 visita al presidente Rafael Correa en Ecuador y le comenta, dice, todos se sorprendieron mucho por la elección de mi nombre, Francisco. Pensaban que como soy argentino, me pondría Jesús segundo. Cierre de comillas. Luego de reír y comentar un poco sobre la arrogancia de algunos argentinos y en particular de los bonaerenses, el mismo Papa remata con el siguiente chiste, diciendo, ¿sabe usted cómo se suicida un argentino? Se sube arriba de su ego y de ahí se lanza. Bien. ¿Y qué es el ego? Bueno, en Sudamérica tenemos una curiosa respuesta, que es decir, que es ese argentino chiquitito que todos llevamos dentro. Bien, pero más allá de molestar un poco a nuestros hermanos argentinos, todos los llevamos dentro. Por lo tanto, todos tenemos que ver con esta experiencia, la experiencia del ego, ¿sí? Pero por otra parte, también tenemos la experiencia de la esencia. Y ahí nos podemos preguntar qué es la esencia. Y eso será tema de nuestro programa. En particular que estamos divididos. Es decir, hay una parte de nosotros que funciona en la dinámica del ego y otra parte en la dinámica de la esencia. Divididos. Y así estamos. Bienvenidos entonces. Hola centauros, hola centaurides. Mi nombre es Paolo Miranda y bienvenidos al podcast El Diván del Centauro. Un programa donde hablamos de psicología, autoconocimiento y espiritualidad. El tema de hoy, ego y esencia. Y entonces, continuando un poco con la broma, el ego efectivamente es más visible en los hermanos argentinos. ¿Son así realmente agrandados? En fin. Bueno, para investigar un poco podemos citar la figura arquetípica en el tango, más bien del diccionario del lunfardo, que es el compadrito. Y el compadrito se asocia a la idea de valiente, por un lado, pero también fanfarrón, mandaparte. El mismo diccionario menciona la palabra engrupido, que se asocia a vanidoso, agrandado, que denota al que ostenta. Bueno, esta actitud muy porteña, muy específica del bonaerense, dice Gladys Adamson, directora de Psicología Social en Buenos Aires, viene de finales del siglo XIX, cuando se adopta la idea de la París del Sur, en la época de la bonanza argentina, cuando era el granero del mundo. Y el historiador Felipe Piña, por otro lado, agrega el rasgo de la envidia, por un lado, y la obsesión vanidosa, ¿no?, de mantener las apariencias a toda costa, propia de los emigrantes, que al cruzar el océano mandan idealmente buenas noticias a la tierra natal. Por eso dice que no es raro que el argentino oscila entre creerse mejor y sentirse el peor. Y compensa esto narcisísticamente, dice el psicoanalista Diego Seijenkamp. Pero bueno, ¿y los chilenos? ¿Los chilenos están libres de ego? No, muy lejos de ello. Hablemos en primera persona, para dejar de hablar del prójimo, hablemos de nosotros mismos. Y partimos con este mito cultural de sentirnos en Sudamérica como los ingleses de Latinoamérica. La idea de ser un pueblo austero, más bien flemático, tímido, un poco conservador, que sigue reglas, sigue normas y que se aleja como de lo chabacano y lo expresivo, tropical, hasta hoy, ¿no? Pero bueno, esa fue una imagen que tuvimos, un ego de los chilenos. Pero bueno, ahora vamos a poner el tema en otros lugares. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con el ego de los chilenos en el año 2015 cuando ganamos la Copa América? Y como si fuera poco, la ganamos frente a nuestros rivales argentinos. ¿Qué le sucede al chileno promedio cuando se enfrenta a un argentino? Hay un tema con el ego, ya lo veremos.
Pero podemos partir diciendo que, bueno, esa victoria, esa Copa América inolvidable, ¿afectó nuestra autoestima? ¿Ocurrió algo a nivel de nuestro ego? Probablemente. Mucha gente reconoce que efectivamente salimos de una mentalidad donde de alguna manera nos identificábamos con esa figura tipo, me disculparán, como la de tipo Condorito, de hacer las cosas un poquito por la pandereta y con alguna travesura, ¿sí? Poder alcanzar un alto desempeño. Mejor no mencionar vergüenzas históricas del fútbol, pero que nos hicieron aprender mucho. Y entre eso aparece la generación dorada como un cambio de chip, un cambio de mentalidad que produce la idea de que sí se podía alcanzar a ser un campeón legítimamente. Y no solo un campeón, sino que además ganarle a los argentinos, que es una fantasía mucho más profunda. Y eso ocurrió. Y efectivamente, ¿qué ocurrió? Bueno, salimos de esa autoimagen de gente mediocre que celebraba los terceros lugares o que levantaba, qué sé yo, menciones honrosas para sentirse campeón, vestir esa investidura, ¿no? Pero también dicen que luego se nos fue el ego a la cabeza. ¿Qué significa que al chileno se le fue el ego futbolístico a la cabeza? Bueno, por ejemplo, que meses después, en octubre del 2015, nos tocó jugar contra Perú por las eliminatorias a Rusia 2018. ¿Y qué nos pasó? Que bueno, Chile ganó efectivamente, pero dejó una huella en el camarín bien inolvidable. Dejó escrito ahí: respeto, por aquí pasó el campeón. Un gesto que, por decirlo así, era nuevo en nuestra idiosincrasia, porque mostraba el nuevo estatus del ego chileno futbolístico. Pero bien, las cosas continuaron y finalmente, lamentablemente, a contrapelo de nuestro ego chileno, no clasificamos para Rusia 2018. Y aquí se abre una tremenda polémica, en fin, por muchas razones. Pero también estuvo presente el ego. Bueno, entre otros factores, porque hubo toda una discusión que salió fuera del camarín, que tenía que ver con que una de las esposas de los jugadores, en el momento en que está descentrada, frustrada, lanza a las redes sociales información que activa una serie de tensiones y que quiebra un camarín. La reacción de un ego contra el otro ego, y en fin, y eso fue muy sensible y puede ser devastador para el rendimiento de nuestra selección. Fue devastador, tanto así que hubo que invertir horas en tratar de reparar esas confianzas, conversar con uno, con otro, en fin. Y estoy hablando por ahora de Bravo y Vidal, que fueron los más expuestos, los más visibles, pero sabemos que hubo más guerra de egos y que tuvo su tremendo efecto en lo que fue el rendimiento deportivo. Menos mal, hoy día vemos que la madurez y el crecimiento interior están dejando su huella también, y vemos que de alguna manera se superpone la camiseta por sobre los egos individuales, y eso está muy bien. Volviendo al tema del ego, entonces podemos terminar diciendo que ¿qué nos pasó? Nos pasó que cuando fuimos eliminados, ¿recordarán cuando nos eliminaron de Rusia 2018? Bueno, el barrio completo en Sudamérica, por las redes sociales, expresó también su ego. En este caso, un ego que salía a celebrar y a reírse de nuestra eliminación. Una especie de bullying continental contra el bicampeón que había quedado fuera. ¿Y por qué esa hostilidad? Bueno, en parte era la de vuelta de ese exceso de triunfalismo, esa arrogancia. En fin, el ego siempre reacciona con otros egos, sea a nivel individual, social, continental y en cualquier disciplina. Pero bien, rematamos diciendo la frase de Alejandro Jodorowsky, que el ego finalmente es un impostor que se hace pasar por ti. Entonces, si no somos el ego, ¿qué somos? Bueno, ya hablaremos de eso. Por ahora, definamos bien qué es el ego, para que no simplemente repitamos como loros, sino saber efectivamente dónde y cómo ocurre. El ego es un aspecto de nuestra psicología que surgió en los primeros momentos, nuestra primera infancia. Durante el nacimiento experimentamos una dolorosa separación de nuestra madre, de la fuente de vida, una desconexión.
Y esa desconexión de alguna manera nos irá acompañando junto con el ego, que es esta conformación de una imagen, una identidad, algo que nos permite crear un vínculo con la realidad para sobrevivir física y emocionalmente, ¿no? Entonces el ego resulta de nuestros mecanismos de defensa para poder relacionarnos con la vida, y de esas condiciones irá surgiendo lentamente la personalidad de cada uno. Es un aspecto entonces de nuestra psique que nos ha permitido individuarnos, tener una identidad y crear nuestra relación con el mundo. En fin, el problema surge que la mayoría de nosotros en algún minuto se identifica con algún aspecto de esta personalidad y esta se vuelve una coraza, y finalmente la persona es la coraza y olvida incluso quién era en esencia. Y esos problemas de ego los podemos vivir en la pareja, en la casa, en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en la universidad, en fin. Y uno de los ámbitos donde se expresa más nítidamente tiene que ver en la comunicación. Por ejemplo, el ego por lo general tiende a una comunicación unidireccional, es decir, se escucha a sí mismo, está defendiendo sus intereses y retiene el silencio porque está esperando el turno para seguir imponiendo su punto de vista. Esa es la conversa egoica. En cambio, ¿cómo es la otra conversa? Bueno, ya lo veremos. La otra conversa, la de la esencia, tiene que ver con una apertura y una bidireccionalidad que es muy diferente. En fin, pero para eso se requiere estar en estado de presencia, no en el estado del ego. Entonces, resumen a este punto, es que el ego, además de ayudarnos efectivamente en crear una identidad, también nos lleva por la oscuridad de su autorreferencia a exacerbar el miedo, a exacerbar la envidia, la pereza, la ira, la lujuria, en fin, el orgullo y la vanidad, ¿sí? Eso es. Y por lo tanto el ego reacciona, a diferencia de la esencia, que responde. Y ahora veremos que somos mucho más que el ego. ¿Y qué es la esencia? Bien, en esta segunda parte iniciamos con una provocación, una frase que de alguna manera nos va a ayudar a entender la temática de la esencia como algo que trasciende una cosa cursi o una cosa religiosa, espiritual, y algo mucho más profundo, y que la siguiente afirmación nos sirve para ilustrarlo. Esta afirmación dice así: los seres humanos no tenemos espíritu. Y quiero afirmarlo, así es, así lo creo. Los seres humanos no tenemos espíritu. Espero estar provocando alguna disonancia en los auditores, en el sentido de que efectivamente es un juego de ideas que pone una verdad muy profunda. Los seres humanos no tenemos espíritu, sino que somos espíritu. Somos seres espirituales teniendo experiencias humanas, carnales. En ese sentido no tenemos, ¿sí?, un espíritu, porque lo somos espirituales. Y tenemos un cuerpo, y tenemos una nacionalidad, y tenemos una sexualidad, pero todo eso es periférico al lado de lo esencial. Bien, captando esta primera idea, entonces es necesario aclarar que la esencia en la vida cotidiana emerge a chispazos, a momentos, en esta etapa evolutiva del ser humano. Lo que domina es la personalidad, es lo más frecuente, pero gracias a estas épocas, a estos nuevos tiempos, mucha gente hoy día busca espacios de autoconocimiento para desarrollar su ser más profundo. Y ahí entendemos que la psicoterapia, por ejemplo, es una experiencia que permite esa condición para que emerja información de la esencia, que emerja esa autenticidad más profunda de tu ser, de tu verdad, que por lo general está soterrada bajo la personalidad, bajo los miedos, bajo la ira, el resentimiento, el rencor, en fin. Pero luego emerge esta dimensión más profunda, que tiene que ver con el amor,
con el perdón, con la bondad, en fin. Vamos a dar un ejemplo de dónde emerge a veces masivamente. Así como inicié el programa hablando de cómo emerge masivamente el ego y cómo responde masivamente otro país y así. Bueno, ahora hablaremos de cómo emerge masivamente la esencia. Y hay cierto acuerdo en que la esencia tiene momentos en que emerge cuando las sociedades o una sociedad, una comunidad vive una gran crisis. Por ejemplo, puede ir a pequeña escala, pensemos una familia donde alguien muere, fallece, es una crisis. La muerte es una crisis, ¿no? A mayor escala podríamos pensar una crisis que afecta a una ciudad, a un país, un terremoto, un accidente muy grave. Y en esos momentos terribles se activan profundos afectos y sentidos de humanidad, solidaridad, que de otra manera no despiertan. Un accidente o un aluvión, un terremoto, un derrumbe, inicia naturalmente que decenas de personas ayudan a otras decenas de personas que no conocen y con absoluto sacrificio y desinterés. Aquí cito, por ejemplo, de un diario, un momento que capta un observador viendo el fenómeno natural que ocurre, donde dice, comillas, el número de ciudadanos deseosos de ayudar tras el terremoto fue tan grande que algunos centros de donación y albergues tuvieron que rechazar a muchos de ellos. La mayoría removían escombros, otros llegaban con decenas de sándwiches y tortas para alimentar, otros a cuidar a los niños. En el centro de acopio sobraban las manos para pirar ayuda. Muchos abrieron sus casas a quienes necesitaban techo para pasar la noche. Y así. Y efectivamente, en momentos de crisis, los seres humanos mostramos algunos de nuestros mejores y también los peores aspectos. No hay ninguna ingenuidad en que quizá este chispazo de la esencia que surge por un momento, ya al día siguiente se torna en un acto nuevamente del ego y la personalidad, y habrán engaños y robos, ¿no? Bueno, con esto podemos concluir lo siguiente, que la esencia tiene que ver con la bondad, con las virtudes, con el amor, con el perdón, y que estas virtudes son conquistas de un ser humano, no vienen en el pack, así de manera obvia, no vienen de fábrica. El ser humano está más cerca de la venganza, del castigo, del rencor, de los chismes, de la vanidad y la mentira. Nos queda más cerca todo eso. Sin embargo, hemos aprendido a crecer, hemos aprendido a valorar tras cada crisis, tras cada error, la presencia de la esencia, la posibilidad de conquistar el perdón, el amor, la serenidad, la ecuanimidad y todas las virtudes. Esa es la experiencia que invita a la psicoterapia basada en el eneagrama para poder distinguir efectivamente aquello que es provisional, momentáneo, que está ocurriendo y puede cambiar, de aquello que es esencial y eterno. Si te gustó este programa, muchas gracias. Este fue el Diván del Centauro. Mi nombre es Paolo Miranda, psicoterapeuta, investigador del eneagrama. Escríbeme tus comentarios o preguntas y visita mis canales en YouTube y redes sociales. Si te interesa el autoconocimiento, suscríbete y bienvenidos y bienvenidas.